Había una vez un hombre llamado Alexander, quien trabajaba como antropólogo y arqueólogo. Él había pasado gran parte de su vida estudiando culturas antiguas y sus creencias religiosas, pero nunca había encontrado algo realmente aterrador hasta que escuchó hablar de una antigua deidad dimensional conocida como el abismo. El abismo había sido invocado accidentalmente por una cultura antigua hace miles de años y, desde entonces, había causado la muerte y la destrucción en todas las culturas que habían tratado de invocarlo. Según las leyendas, el abismo tenía el poder de controlar el tiempo y el espacio, y podía acceder a todos los universos y dimensiones. Alexander, curioso por saber más, comenzó a investigar la historia y descubrió que había un culto secreto que todavía practicaba la invocación del abismo. Decidido a descubrir la verdad, Alexander se unió al culto en secreto y comenzó a participar en sus rituales. Sin embargo, mientras participaba en los rituales, Alexander comenzó a tener visiones extrañas y a experimentar eventos sobrenaturales. Una noche, durante un ritual en particular, Alexander tuvo una visión aterradora del abismo. La deidad se comunicó con él y le prometió poder y conocimiento a cambio de su lealtad. Alexander, tentado por las promesas del abismo, comenzó a ser poseído por la deidad. La deidad comenzó a controlar su mente y su cuerpo, haciéndolo hacer cosas terribles e incomprensibles. Pero, a medida que la deidad tomaba control de él, Alexander comenzó a percibir cosas extrañas y aterradoras que antes no había notado. Empezó a ver figuras oscuras y demoníacas que lo seguían y lo acechaban en todas partes. También comenzó a tener sueños aterradores y pesadillas en los que era torturado y asesinado por seres extraños y malignos. Alexander trató de liberarse de la influencia del abismo, pero descubrió que era demasiado tarde. La deidad había tomado completo control de él, y él ya no era el hombre que una vez fue. Desde entonces, Alexander ha sido visto vagando por las calles solitarias de la ciudad, persiguiendo a aquellos que se atreven a acercarse a él. Dicen que tiene los ojos negros como el abismo y que puede controlar el tiempo y el espacio a su antojo. Nadie sabe qué le sucedió realmente a Alexander, pero las historias aterradoras sobre su transformación y sus acciones malignas han sido transmitidas de generación en generación. La gente teme acercarse a él, y muchos creen que es posible que la deidad dimensional todavía tenga control sobre él. A pesar de los riesgos, hay algunos aventureros valientes que aún buscan invocar el abismo, atraídos por sus promesas de poder y conocimiento. Pero los rumores dicen que aquellos que invocan a el abismo nunca regresan, y que sus almas son consumidas por la deidad para alimentar su poder. La historia de Alexander y el abismo sigue siendo un misterio para aquellos que investigan la cultura antigua, y una advertencia para aquellos que buscan jugar con fuerzas sobrenaturales que van más allá de su comprensión. La gente dice que el abismo aún existe, esperando pacientemente a ser invocado de nuevo, y que aquellos que lo hacen están jugando con fuego. En cualquier caso, la historia de Alexander es una advertencia para aquellos que buscan desafiar las leyes de la naturaleza y jugar con fuerzas que van más allá de su comprensión. A veces, las cosas más aterradoras son aquellas que no podemos ver, y el abismo es un ejemplo aterrador de la verdad detrás de esta advertencia. Había algo extraño en la forma en que se movía aquel hombre. Era como si su cuerpo estuviera desconectado de su mente, y sus movimientos fueran controlados por algo que nadie más podía ver. Sus ojos, oscuros y vacíos, parecían mirar a través de ti, como si estuvieran viendo algo que tú no podías ver. Este hombre, que se hacía llamar a sí mismo el jardinero, vivía en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Nadie sabía realmente nada acerca de él, pero todos los que lo conocían tenían miedo de él. Era un hombre solitario, que pasaba la mayor parte de su tiempo en su apartamento, rodeado de plantas y flores. A pesar de que su apartamento siempre estaba limpio y ordenado, había algo en su olor a tierra y musgo que hacía que te sintieras incómodo. A veces, se escuchaba a él jardinero hablando consigo mismo en voz baja, murmurando cosas que nadie más podía entender. Un día, un joven llamado Mark decidió investigar más acerca del jardinero. Mark era un estudiante universitario de psicología y siempre había estado fascinado por los trastornos mentales. Había oído hablar del jardinero en una clase y quería conocer más acerca de él. Así que, una tarde, decidió llamar a la puerta de su apartamento. El jardinero abrió la puerta y Mark se encontró con un hombre alto y delgado, con una mirada fría y vacía. Mark comenzó a hacerle preguntas sobre sus plantas y su vida, pero el jardinero no respondió. En su lugar, comenzó a hablar en un susurro bajo y monótono, como si estuviera hablando con alguien más en su mente. Mark estaba atónito.
Sabía que algo no estaba bien con este hombre y decidió investigar más. Descubrió que el jardinero había sido diagnosticado con esquizofrenia y que había pasado la mayor parte de su vida en instituciones psiquiátricas. Mark estaba decidido a ayudar a el jardinero, pero pronto descubrió que su trastorno era más profundo y oscuro de lo que había imaginado. Un día, Mark encontró a el jardinero en un parque, hablando con una planta. Mark se acercó a él y comenzó a hablar con él, pero el jardinero no pareció reconocerlo. En su lugar, comenzó a hablar sobre cómo las plantas le hablaban y le decían cosas. Mark intentó calmarlo, pero el jardinero comenzó a gritar y a agitarse, hasta que finalmente fue llevado lejos por la policía. Después de ese incidente, Mark comenzó a investigar más sobre el jardinero y descubrió que había tenido alucinaciones y delirios desde niño. Pero lo más aterrador de todo era que, según los informes médicos, el jardinero afirmaba que las plantas le hablaban y le daban órdenes. Mark se dio cuenta de que la situación era mucho más peligrosa de lo que había imaginado y decidió mantenerse alejado del jardinero. Sin embargo, eso no duró mucho. Una noche, Mark despertó en medio de la noche con una sensación de miedo abrumadora. Escuchó un ruido en su ventana y, al mirar hacia afuera, vio a el jardinero parado allí, mirándolo fijamente. Mark intentó gritar, pero no podía moverse ni hablar. Se sintió como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin. De repente, la puerta de su habitación se abrió y el jardinero entró, con una mirada fría y vacía en sus ojos. Mark intentó luchar, pero era como si estuviera paralizado. El jardinero se acercó a él y comenzó a hablar en un susurro monótono, diciendo que las plantas le habían dicho que tenía que hacer algo. Mark intentó gritar, pero no podía mover ni un músculo. Mark despertó con un grito, sudoroso y temblando. Era solo una pesadilla, pero no podía sacar a el jardinero de su mente. Decidió buscar ayuda profesional y descubrió que tenía un trastorno de ansiedad y miedo intenso. Con el tiempo, logró superar sus miedos y olvidó a el jardinero. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, cuando el viento sopla y las hojas susurran, Mark aún puede escuchar la voz monótona y fría del jardinero diciendo que las plantas le están hablando. Y a veces, cuando cierra los ojos, aún puede ver la mirada fría y vacía del jardinero, esperando en la oscuridad.